Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde les voy a mostrar cómo realizar redistribución desde OSPF hacia EIGRP y desde EIGRP hacia OSPF. Redistribución es la capacidad que tiene un router de borde que conecta varios dominios de enrutamiento de compartir información entre esos dominios de enrutamiento. Por ejemplo, R1 es un router que tiene una conexión hacia un dominio de EIGRP, pero también tiene una conexión hacia un dominio de OSPF. Vamos a utilizar redistribución para que R1 comparta con sus vecinos de OSPF las redes que se ha aprendido a través del protocolo de EIGRP y que comparta con sus vecinos de EIGRP las redes que se ha aprendido a través del protocolo de OSPF. Vamos a comenzar. Sin redistribución, los routers del dominio de EIGRP, por ejemplo R2, no tiene conocimiento de las redes del dominio de OSPF. Esto lo podemos validar con el comando showIPRoute. Observen que las únicas redes que tenemos en el router R2 son las redes conectadas directamente. De igual forma, los routers del dominio de OSPF no tienen conocimiento de las redes de EIGRP. Si en R3 utilizamos el comando showIPRoute, vemos que las únicas redes que tenemos en su tabla de enrutamiento son las LUCBA del router R4, son del área 2, y la conexión es punto a punto tanto con R1 como con R4. Sin embargo, R1 es un router de borde que corre o ejecuta ambos protocolos de enrutamiento. Así que en R1 podemos realizar redistribución y de esta manera R1, las redes de EIGRP se la va a redistribuir a sus vecinos de OSPF y las redes de OSPF se la va a redistribuir a su vecino de EIGRP. Así que entramos al modo de configuración global y vamos a comenzar con la redistribución desde OSPF hacia EIGRP. Hasta este punto es bueno aclarar que la redistribución se hace en el sentido outbound. ¿Qué quiere decir esto? Que el router que está redistribuyendo no cambia su tabla de enrutamiento, sino más bien que sus vecinos son los que van a recibir esas redes y la van a insertar en su tabla de enrutamiento. Esto también significa que la configuración debemos hacerla en el protocolo que va a recibir las redes. Por ejemplo, vamos a comenzar redistribuyendo desde OSPF hacia EIGRP. Por ende, debemos entrar al protocolo de EIGRP para realizar la redistribución. Utilizamos el comando router EIGRP 100 y el comando redistribute OSPF 1. De esta manera estamos redistribuyendo las redes de OSPF hacia EIGRP. Sin embargo, es bueno aclarar sobre la métrica o el zip metric o la métrica por defecto. Los protocolos utilizan diferentes mecanismos para hacer el cálculo de su métrica. Por ejemplo, EIGRP utiliza una fórmula compuesta que al final se resume en el ancho de banda y el delay y el acumulado del delay del camino. Sin embargo, OSPF utiliza una métrica que es el costo, que es inversamente proporcional al ancho de banda de las interfaces. Ahora bien, como son dos protocolos distintos que utilizan diferentes algoritmos y utilizan diferentes métodos para obtener su métrica, debemos de alguna manera, esas redes que vamos a redistribuir, utilizar una métrica que sea entendible al protocolo que va a recibir esas rutas. Entonces, por default, los protocolos le asignan una métrica a esas redes que estamos redistribuyendo. En el caso de EIGRP, y pasa lo mismo también en el protocolo de RIP, la métrica por default que EIGRP le aplica a las redes redistribuidas es 0, lo que significa que tiende hacia el infinito. Quiere decir que si ejecutamos el comando tal y como lo tenemos en pantalla a este momento, sin indicar ninguna métrica,
entonces R2 no va a utilizar esas redes, porque R2 la va a recibir con una métrica de 0, como que esas redes tienden al infinito. Es decir, si dejamos la métrica por defecto de IGRP cuando estamos redistribuyendo, entonces básicamente es como que no estuviéramos haciendo nada. Hay una excepción a esta regla, y es cuando estamos redistribuyendo redes conectadas directamente en IGRP o rutas estáticas, o cuando estamos redistribuyendo de un autónomo system de IGRP a otro autónomo system. Ahí esta regla no se aplica, pero en el caso contrario, como por ejemplo cuando estamos redistribuyendo desde OSPF hacia IGRP, si dejamos la métrica por default, entonces digamos que básicamente no estamos haciendo nada, porque IGRP le va a aplicar una métrica por default de 0, que el router R2 lo va a interpretar como una métrica que tiende al infinito o es una ruta inalcanzable. Por esa razón, cuando estamos redistribuyendo, podemos utilizar el comando metric para indicarle a IGRP cuál es la métrica que va a utilizar o cuáles son los valores que componen la fórmula del cálculo de la métrica de IGRP que el protocolo va a utilizar para hacer el cálculo de la métrica de esas redes redistribuidas. Otra forma que podemos hacer para, digamos, cambiar la métrica por defecto en IGRP es utilizando el comando default metric. Con este comando, digamos que establecemos una métrica por default diferente a la que ya utiliza el protocolo. La desventaja de hacerlo de esta manera es que se le aplicará esa misma métrica a todo lo que redistribuyamos independientemente de el origen. Así que una mejor práctica es hacerlo directamente en el comando de redistribución, aunque cabe destacar que de todos modos, aún tengamos un default metric diferente, es decir, hayamos utilizado el comando default metric para definir una métrica diferente a la por defecto de IGRP, este comando en el comando de redistribución tiene prioridad. Quiere decir que independientemente de lo que diga el comando default metric, si lo hemos utilizado, con el comando metric en el comando de redistribución tenemos prioridad. Es decir, el router va a hacer lo que digamos con este comando. Así que ahora, para redistribuir esas redes de OSPF, vamos a utilizar una métrica típica, aunque lo correcto sería utilizar la métrica, digamos, con los valores de la interfaz de por donde proceden esas redes. Así que vamos a hacerlo correctamente. Vamos a ir al router R3. Vamos a hacerlo en este router para no tener que salir de donde estamos en R1. Así que vamos a ver las propiedades de esta interfaz, que va a ser igual en los dos routers. Vemos que el ancho de banda son 10.000 kilobits o 10 megas por segundo y que el delay es 1000 USEP. Así que vamos a utilizar esos valores para calcular, digamos, para definir la métrica que va a utilizar el IGRP. Vemos que la confiabilidad es 255 y que la carga es de 1 en ambos sentidos. Así que vamos a utilizar esos valores, el MTU, el típico 1500 en las redes Ethernet. Así que utilizaremos esos valores. El primer valor es el ancho de banda. Eso lo podemos verificar utilizando el question mark. Vemos que nos está pidiendo que pongamos en kilobits por segundo el ancho de banda que vimos aquí, que era 10.000 kilobits por segundo. ¿Okay? El segundo valor es el delay. Eso lo podemos observar también preguntando. Nos dice que pongamos el delay en 10 o microseconds. Así que vamos a utilizar el delay aquí está en microsegundos, así que sería 1000 entre 10, que eso sería 100. Vamos a utilizar un delay de 100. Y el siguiente valor es la confiabilidad, que vimos que en R3 para esa interfaz la confiabilidad es 255. Así que utilizaremos 255. El siguiente valor es Effective Bandwidth Metric o la carga. Y vimos que la carga en la interfaz era de 1 en ambos sentidos, tanto transmisión como recepción. La carga era de 1 de entre 255. Así que utilizamos el valor de 1 y el MTU, que es el típico 1500 de las redes Ethernet. Ahora sí, con este comando hemos redistribuido las redes de OSPF
hacia el dominio de EIGRP utilizando estos valores para el cálculo de la métrica: ancho de banda, delay, confiabilidad, la carga y el MTU. Si vamos a R2 y utilizamos el comando showIPRoute EIGRP, vamos a observar que ahora hemos recibido en R2 esas redes que pertenecen al dominio de OSPF, como por ejemplo las LUCBA del router R4, pero también las conexiones punto a punto, por ejemplo entre R3 y R4, y también la conexión punto a punto entre R1 y R3. De esta manera ya R2 tiene conocimiento de esas redes del dominio de OSPF. Observen también aquí que tiene la marca de externa, es decir, R2 sabe que esas redes son externas. Cabe destacar también aquí la distancia administrativa que está utilizando IGRP para esas redes que son externas, que es 170. Ahora vamos a R1 y vamos a redistribuir las redes de EIGRP hacia OSPF. Como OSPF es el protocolo que va a recibir esas redes, debemos entrar al protocolo de OSPF con el comando router OSPF 1. Utilizamos el comando redistribute EIGRP 100 y la palabra clave subnet para que también se envíen sus redes con máscara variable. Subnet. Y en OSPF no tenemos que especificarle alguna métrica porque por defecto OSPF utiliza un costo de 20 para las redes redistribuidas. Ahora bien, OSPF utiliza dos tipos de redes externas, la tipo 1 y la tipo 2. La diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2, por default OSPF utiliza una red externa tipo 2. La diferencia entre una y la otra es que con la tipo 2, el costo de esa red redistribuida, que por default es 20, no cambia dentro del dominio de OSPF. Es decir, no importa qué tan lejos lleguen esas redes externas dentro del dominio de OSPF, el costo siempre va a ser el mismo. Así que vamos a verlo en la práctica. Si utilizamos una ruta externa tipo 1, entonces cada router dentro del dominio de OSPF va a calcular cómo llegar al ASBR y le va a sumar ese costo al costo de la ruta para ese router. Así que vamos a dejarlo así de momento y vamos a validar esto que le estamos diciendo. Con este comando ya hemos redistribuido las redes de EIGRP hacia el dominio de OSPF. Si validamos en R3, utilizamos el comando showIPRoute OSPF, vamos a ver que ahora tenemos redes externas tipo 2 y que el costo para esas redes es de 20, que es el costo por default. Observen que aquí el costo de estas redes que también pertenecen al router R2, son loopbacks del router R2, tienen un costo de 20, pero si validamos en R4, que está un poquito más lejos en la topología, utilizamos el comando showIPRoute OSPF, vamos a ver que también tenemos esas redes externas tipo 2, pero observen la métrica o el costo de OSPF para esas redes. Sigue siendo 20 porque es una red externa tipo 2 y el costo no va a cambiar. En esta topología, digamos que ese tipo de red es adecuado porque solo tenemos un ASBR. Desde el punto de vista de OSPF, tenemos un solo Autónomo System Boundary Router, que es R1, que es quien está publicando esas redes externas. Ahora bien, si tuviéramos dos ASBR, dos routers publicando esas redes externas, es probable que nosotros como administradores de redes quisiéramos que cada router dentro del dominio de OSPF calcule cuál es su mejor camino para alcanzar esas redes externas. Así que
si tenemos ese tipo de escenario, lo más probable es que debamos utilizar una red externa tipo 1. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el mismo comando, pero ahora le indicamos metric type 1. De esta manera le estamos diciendo que el tipo de métrica o de ruta externa que vamos a utilizar es el tipo 1. De igual forma, tal como lo hicimos en EIGRP, podemos indicarle a OSPF que utilice un costo diferente al que utiliza por default. El 20 funciona muy bien, pero digamos si tenemos redes que tienen un costo mayor de 20 dentro de la topología, lo recomendable cuando estamos redistribuyendo es utilizar una métrica con un costo más alto que cualquier red que tengamos dentro de la topología del protocolo X. Así que podemos también utilizar el comando metric y decirle a R1, mira, en vez de utilizar 20, que es el costo por default, utiliza un costo de 500. De esta manera, si verificamos nuevamente en el router R3, vamos a observar que ahora el costo de esa red externa, lo primero es que es tipo 1, pero también podemos observar que el costo es 510. Es decir, R3 está calculando ahora el costo que tiene la interfaz que lo conecta con R1. Pero si verificamos también en R4, vamos a observar que el costo es diferente, 574. ¿Por qué? Porque R4 también está calculando el costo que tiene esa interfaz que lo conecta con R3. Y eso es redistribución. Ahora tenemos conectividad de extremo a extremo. En R4, por ejemplo, vamos a utilizar el comando ping. Vamos a probar conectividad con alguna de las interfaces loopback del router R2, 10.10.11.1, source L0. Y vamos a observar que tenemos conectividad. Eso es todo. Muchas gracias por observar mi video. Si no te has suscrito a mi canal, este es el momento de que lo haga. Muchas gracias y hasta la próxima.